Nuestro Dios nos bendiga, nos llene el Señor con su presencia en esta mañana. Gracias a Dios por su misericordia. Vamos a comenzar este estudio haciendo una oración para que la presencia del Señor nos dé inteligencia y sabiduría que siempre estamos necesitados de ella, ¿no? Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en este momento por ir a tu presencia, por concedernos esta hermosa bendición, Señor, de ir a escudriñar tu palabra, que en ella encontramos la bendición para nuestras vidas. En este estudio, Señor, que de verdad podemos saber y entender perfectamente que en ti están todos los conocimientos, la sabiduría, la inteligencia del cielo. Señor, te pedimos que compartas en tu misericordia esa bendición en nuestras vidas. Nos des cada día, Señor, la claridad para conocer, entender perfectamente la bendición, Señor, de tu mandamiento por medio de tu palabra. Esta bendición sea para todos aquellos nuestros hermanos que abrir esta página, Señor, obre tu presencia en sus vidas para gloria de tu nombre. Te lo rogamos, te lo suplico, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios nos bendiga a todos, nos llene el Señor con su presencia. Este estudio que realizamos en este día es para la escuela dominical, como ustedes bien saben, mis hermanos. Y el título de la lección dice, Un mejor pacto. ¿Ya? Ese es el título central de la lección para este domingo 22 de enero, para la gloria del Señor. La lección o la lectura base está en Hebreos, capítulo 8, versículos 7 al 13. Como si también el texto está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Voy a dar lectura entonces a la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 8, versículos 7 al 13, en el nombre del Señor. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Ahí está la palabra del Señor, la lectura bíblica, como también el texto en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Dice así en el nombre del Señor. Y les daré un corazón
y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios. Amén. Qué hermosa bendición. Gracias a Dios tengo que darle en este momento su misericordia, que es grande en gran manera. Agradezco a Dios infinitamente porque Él, hasta este instante, Él me ha guardado. Lo que estamos viendo hoy en día, una vez más, es la continuación de lo que ya hemos estado viendo en sí, porque hemos estado observando la historia o la vida de Jesús, en el fondo, ya, la vida de Jesús, a través de lo que nuestro Dios, esto va realizando en las distintas enseñanzas, como estas últimas lecciones, hemos estado observando lo que es Jesucristo, mediador de un mejor pacto, o de un nuevo pacto también, ya, porque ya como decía el último versículo, lo que es viejo ya pasa o se envejece y está próximo a desaparecer. Pero también tenemos que entender que el primer pacto que hizo Dios en la antigua historia, ese no se ha terminado, ¿ya? No se ha terminado, eso permanece igual de una u otra manera, ¿ya? Permanece igual. Tenemos que entender que el antiguo pacto, ¿cierto?, quedó reflejado en una serie de mandamientos que Dios, ¿cierto?, le dio al pueblo judío. Fueron 613 mandamientos, ¿ya?, que los judíos piadosos, ellos lo saben perfectamente. Para nosotros después vino lo que fueron los 10 mandamientos, ¿ya? Lo que hasta el día de hoy permanecen, los 10 mandamientos en medio nuestro, y está escrito en la palabra del Señor. Luego de eso también se va recordando a través de la Escritura el pacto que hizo Dios por nuestro padre Abraham. También se hizo un pacto, Dios hizo un pacto con la casa de David. Dios también hizo un pacto con la casa de Isaac, hizo pacto con la casa de Jacob también, para toda su familia. Pero siempre Dios primero, no el hombre, porque nosotros, el ser humano, es difícil, que podemos pactar con Dios, pero escucha, cumplirlo, ese es el grave problema, ¿no? Esa es la grave situación que vivimos de nuestra vida, ¿cierto? Cambiamos a veces, un día sí, un día no, pero el Dios del cielo, Él es el Dios verdadero de pactos. Él ha tenido, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que recordar algunos pactos que Dios hizo con la naturaleza. Por ejemplo, Él dijo que nunca más iba a destruir al hombre con agua, y bueno, hasta el día de hoy lo ha hecho. No hubo más diluvio, ni habrá más diluvio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí el Señor dejó una señal, ¿ya? Que Él nunca más destruiría al hombre con agua, y aparece lo que es el arco iris en el espacio. Eso Dios lo va dando para que quede en la memoria del hombre, que el Dios del cielo, Él siempre cumplirá con lo que Él dice. El primer pacto, uno de los primeros pactos que Dios hizo con el hombre, fue con nuestro padre Abraham. Ya Él hace una promesa, ¿cierto? Cuando Él le dice que en Él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, la familia, y después le ordena que tiene que hacer la circuncisión. Entonces, eso lo ordena Dios al hombre, no el hombre a Dios.
No es un rito del hombre a Dios, sino que de Dios al hombre, para recordarle, ¿cierto?, que hay una promesa en esa dirección. Y bueno, Abraham tuvo que él hacer también este rito, y así sucesivamente todos los hombres de la Biblia, en la línea de bendición del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ellos hacen este rito pactado de Dios al hombre en el recuerdo de las promesas de Dios hacia la humanidad por medio de nuestro querido y recordado padre Abraham. ¿Ya? Eso es lo que a grandes rasgos, hay muchas otras cosas también que el Señor va mostrando a través de los pactos que hace con el hombre, ¿cierto? Eh, Eso es la misericordia del Señor. Y hasta el día de hoy se mantienen, ¿cierto?, todo eso en lo espiritual también, ¿no? Dios nos bendiga en este día, nos viene el Señor con su presencia. Y bueno, ahora al mirar en el tiempo en que estamos viviendo, esto es el nuevo pacto. Ya estamos hablando de eso ahora en este minuto. El nuevo pacto es eh, la bendición que Dios en su misericordia, ¿cierto?, va declarando a una nueva y mejores promesa, que lo va revelando en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Usted sabe que nosotros vivimos en la parte espiritual, y por ser creyentes espirituales tenemos mejores promesas, como lo dice la palabra del Señor también en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, los últimos versículos. Ahí nos habla y dice que mejores promesas para nosotros los que vivimos por la fe. Y todo lo vivimos por fe, todo. Caminamos por fe, cantamos por fe, venimos a la iglesia por fe, oramos por fe, ¿cierto? Leímos la palabra por fe. Ahora mismo estamos hablando de una palabra de bendición que es un mejor pacto, y creemos que hay un mejor pacto para los creyentes, para aquellos. Y sabe usted que hay una palabra que siempre el Señor me trae a la memoria, el caso de la conversación que el Señor tuvo con Tomás allá en una de las apariciones, cuando el Señor aparece por segunda vez. Usted sabe que en la primera reunión no estuvo Tomás, pero en la segunda vino y ahí le dijeron, ¿no? Y el Señor estuvo entre nosotros, apareció. Y él dice, si yo lo veo, lo toco, ahí voy a creer. Y en eso estaban conversando cuando aparece el Señor y les dice, paz a vosotros. ¿Ya? Y ahí viene entonces, el Señor se dirige a ese discípulo, ¿cierto? Y le dice, Tomás, ven, pásame tu mano. Entonces le pasó la mano y él le puso en su mano también su herida en el costado ahí. Los tres ahora, sí, Señor, ahora creo bien. Entonces hay una bendición, hay una bendición de fe, ¿ya? Le dijo, Tomás, tú, porque me tocaste, porque me viste, tú has creído. Y ahí el Señor dice, pero más bienaventurados los que no han visto y han creído. Ah, qué bendición más grande, imagínese usted. Tenemos esa gracia de parte del Señor, ese regalo de parte del Señor, que es la fe para bien de nuestra vida. Nosotros sabemos que hay un paraíso, sabemos que hay una tierra nueva, nadie la ha visto, pero sabemos que es así. Ya sabemos que hay un lugar celestial mejor, ¿ah? Sabemos que hay unas promesas enormes, grandes, ¿cierto? Por ejemplo, la promesa más grande es la vida eterna. Entonces creemos en eso, en base a este pacto nuevo que el Señor hizo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Cristo el Señor, ¿ya? Eso es lo que nos habla la palabra del Señor, ¿ya? Aquí vimos los versículos que hemos dado lectura, por ejemplo, ¿cierto? Nos habla el Señor, en, por lo cual dice el versículo 10, eh, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Dice aquí, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios
y ellos me serán a mí por pueblo. Ya, entonces se está dirigiendo a nosotros, los creyentes. Estamos recibiendo la palabra del Señor en este instante, en su misericordia, ¿cierto? Y tenemos mejores bendiciones nosotros. ¿Sí? Lamentablemente hay mucha gente que desprecia esta realidad, ¿ya? Desprecia lo que el Señor nos ofrece en sus promesas. Veamos la palabra del Señor, veamos algunos versículos, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, ¿ya? Isaías 42, versículo 6, ¿ya? 6 y 7, ¿ya? Isaías 42, 6 y 7. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí está hablando de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, ¿ya? Aquí está la bendición. Te pondré por pacto, dice, y te pondré por pacto al pueblo, ¿ya? Ese pacto, que bien lo sabe, lo declara, y más adelante vamos a ver bien, también más adelante en el libro de Hebreo, algunas otras lecciones, vamos a ver bien lo que es el pacto que se hace con sangre, ¿cierto? Y lo habla la palabra del Señor. Y en este caso, Cristo el Señor, Él fue el que Dios, nuestro Padre Celestial, puso a su Hijo, ¿cierto? Para que Él fuese la persona del nuevo pacto. ¿Ah? Tiempo atrás estuvimos viendo que Él era el sumo sacerdote, ¿cierto? Mayor que Melquisedec, mayor que el sacerdocio arónico, mayor que el sacerdocio de los levitas, porque Él es superior. Ninguno de los sacerdotes antiguos, ¿cierto?, dio su vida por alguien. Ninguno. Nadie. Ellos tenían una edad y la tenían que cumplir. Acuérdense que ellos tenían que cumplir una edad que era desde los 25 a los 50 años y no había más. Ya no había más. Entonces, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él vino, gloria a Dios, vino desde la eternidad. Así que Él cumplió la edad adulta, ¿cierto? 30 años de poder cumplir lo que era el sacerdocio y empezar a predicar el evangelio del reino para establecerlo. Luego después él pasa a ser, la palabra del Señor nos dice que el cordero, ¿cierto? Sin mancha delante de Dios, sin pecado, fue ofrecido una vez y para siempre. Entonces él, con derramar su vida, derramar su sangre, entonces ahora ya pasa a darnos la bendición a los creyentes. Por algo él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y comienza el Señor a hablar de que vendría también un poder maravilloso que es el Espíritu Santo, que me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces todo eso viene relacionado con la bendición espiritual, ¿cierto? De lo que es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Por algo dice acá, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, ¿cierto? Y de casa de prisión a los que moran en tinieblas, ¿ya? Hay un versículo que ustedes conocen, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado a dar libertad a los cautivos, y él comienza a hablar, ¿cierto? A abrir a las casas, apertura las puertas de la cárcel, ¿cierto? Entonces eso lo hace el Señor en la vida del creyente. Dios nos bendiga, porque es un mejor pacto, ¿ya? También tenemos en nosotros, ¿cierto? Acá en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Ahí nos vamos a saltar al Nuevo Testamento. Aquí habla Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia
eterna. Mire, ¿se da cuenta? Aquí nos habla el Señor en esa área, mediador de un nuevo pacto. Mejor, pues ya eso nos habla el Señor. Veamos también el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, versículo 26. Y ahí nos habla el Señor algo bonito también, ¿no? Ezequiel 37, versículos 26 al 28. Dice, y haré con ellos pactos de paz, pacto perpetuo seré con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Bueno, aquí nos habla el Señor, ¿cierto? Nos habla también de, recordando, al leer un poquito más arriba, nos recuerda el Señor la promesa que le hizo al rey David también, porque también hay un pacto eterno ahí, que hasta el día de hoy permanece. Pero cuando está hablando de paz, cuando está hablando de ese pacto perpetuo, ¿cierto? Está recordando en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en Él. Ahí viene todo, ¿cierto? En la descendencia, en la bendición, en todo esto. Está recordando, porque si nosotros vamos al libro de Mateo, vamos a ver que después de 42 generaciones aparece Cristo en la historia de la humanidad. Y en esa línea de bendición está la promesa, comienza en nuestro padre Abraham, pasa por la descendencia también del rey David, y así sucesivamente hasta que llega a los días que nace Cristo el Señor allá en los campos de Belén. Entonces él habla y dice, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El tabernáculo está representando en la persona de Cristo. Todo eso se refiere a la persona directa de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que Él es la persona que nos da la bendición de su palabra. Ya nosotros le adoramos a Jesús, le cantamos al Señor, vamos a Él y todo lo hacemos, como lo dijo el Señor Jesucristo. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él lo dará. Entonces, ahí está la bendición para nuestra vida también. Seguir buscando su presencia, tenemos que cumplir la labor como creyente en el Señor para seguir teniendo bendiciones de parte de nuestro Dios. Jeremías capítulo 32, versículos 38 al 41. Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 41. ¿Ya? Dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mire qué bonito, ¿eh? Dice el versículo 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Palabra del Señor, ¿eh? Qué bonito. Aquí está hablando el Señor, ¿cierto? Está hablando relacionado con la heredad, con la herencia, lo que Dios va a hacer, la restauración. Todo esto que Dios en su misericordia, Él cumple. Si lo miramos desde el punto de vista del pueblo de Israel, Señor, tuvo tanta misericordia hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Dios tiene mucha, mucha misericordia con su pueblo porque es su pueblo. Y no tendrá también lo mismo con nosotros. Por algo la palabra nos dice, con amor eterno te he amado y por tanto te he prolongado mi misericordia. Ahí estamos nosotros. Somos su pueblo.
Y si nos portamos bien, somos parte de este pacto que Dios nos ha dado, nos ha prometido, ¿cierto? Este pacto es lo que tenemos que clarificar un poquito más, que es la salvación, la remisión de nuestros pecados, la vida eterna. Ya, Él nos ha prometido todas estas cosas, la regeneración por el Espíritu Santo. Por eso que Él nos habla de su palabra. Ya, si hablamos del Espíritu Santo, Él enviaré, ¿cierto?, sobre vosotros mi Espíritu y estará para siempre, hasta la consumación de los siglos. Si hablamos de salvación, ¿cierto?, nos está hablando el Señor, incluso en el Antiguo Testamento nos habla, nos dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para redimir, para salvar. ¿Ah? Si hablamos de regeneración, entonces también el Señor nos habla que en Cristo el Señor hay nuevas criaturas. ¿Ah? Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el Señor y por eso que acá dice, me alegraré con ellos haciéndoles bien, porque esto es lo que quiere el Señor. Pues, ¿sí? Dios nunca va a querer hacernos mal. El que se porta mal va a recibir lo que siembra nomás, ¿ya? Pero el que se porta bien, Dios lo guardará, lo ayudará con su misericordia. Dios nos bendiga. Libro de Gálatas también, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Ahí también tenemos otro versículo, ¿ya? 15 al 17. Ya nos queda un solo versículo y ahí estaremos terminando. Gálatas, capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ya dice, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y mire lo que dice acá. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Te das cuenta? Entonces, todas las leyes y mandamientos que están en el Antiguo Testamento son válidos. Son todos válidos. Aquí no hay ninguno que no valga nada y ya se terminó. No, todo lo contrario. Él vino a cumplir. El mismo Señor Jesucristo, Él dijo, yo no vengo a terminar con la ley, yo vengo a cumplirla. ¿Ah? A cumplirla. De hecho, acuérdese usted el sacramento del bautismo. Juan el Bautista le dice, Señor, le dice, yo debiera de ir a ti para que tú me bautices, una cosa así, ¿ya? Pero el Señor le dijo, no, le dijo, es necesario que toda ley se cumpla, porque Él venía a cumplir la ley. Y el pacto, ¿cierto?, de salvación, de vida eterna, está vigente hasta el día de hoy. Dios permanece bajo la bendición, ¿cierto?, de su promesa, el cual llama a todos los hombres, en todo lugar, como dice la Escritura, que se arrepientan, que se arrepientan y busquen su verdadero camino. El último versículo que damos lectura en Hebreos, capítulo 12 también, versículo 24. Aquí ya estamos concluyendo este estudio para la gloria del Señor. Hebreos, capítulo 12, versículo 24. Dice de la siguiente manera. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ya, ahí usted entienda perfectamente que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue el sello, ¿cierto?, que dio la bendición a esta nueva gracia, que es la salvación, que es el perdón, la regeneración en el Espíritu Santo. ¿Ya? Esa es la bendición de un mejor pacto. Dios le dé la gracia a usted, el Señor le revele mejores cosas de lo que hemos podido hablar, ¿cierto? Porque la palabra del Señor nos enseña que el antiguo pacto fue escrito en piedra, en madera, en pergamino, ¿ya? Pero más tarde el Señor nos diría, ¿cierto?, que esta gracia, esta palabra, estos mandamientos, esta bendición, estas promesas, ya no serían más escritas en piedra ni en tabla, sino que sería escrita en la tabla de nuestro corazón, que es lo espiritual, la gracia de Dios en nuestra vida. Dios nos bendiga
Vamos a orar al Señor para dar término a este estudio, Dios mediante. Padre Celestial, te damos muchas gracias en este momento por ir a tu presencia una vez más. Gracias por tu palabra. Pido a ti, oh Dios, que a cada hermano, hermana, que pueda después ver, Señor, esta bendición, tú le reveles también en su vida la bendición, Señor, que hemos visto por tu palabra. Tu gracia redentora en nuestras vidas, te lo ruego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga.